Amados hermanos, bueno, acá este video es para repasar el taller de evangelismo, desde lo que vimos desde el principio hasta lo que hemos visto hasta la semana pasada, ¿ya? Porque es muy importante estar alerta, es muy importante estar comprendiendo lo que es este taller. Este taller es muy importante si tú tienes el llamado, es muy importante lo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, para llevar la palabra a las demás personas. Recuerda que si tú llevas la palabra a otras personas, va a ser de salvación a esas personas. Gracias a ti, el Señor te ha usado como un puente precioso de su amor, como una conexión divina. Tú vas a estar rescatando a una persona del fuego eterno a la vida eterna. Así que empecemos este taller de evangelismo, ¿ok? Desde el principio. Bueno, la primera parte es nuestro versículo clave, es nuestro pasaje bíblico en el cual nos tenemos que aferrar. Y dice en Mateo 28, del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, acá dice 4 cositas muy puntuales, muy importantes. Por ejemplo, el id. Cuando dice el Señor, id y hacer discípulos, ¿cierto? Ese id es porque alguien te ha enviado, es porque alguien te nombró, te llamó, te consagró y te va a enviar. Y eso eres tú, ¿cierto? Eso somos nosotros, los de este precioso taller, los que han sentido el llamado del evangelismo en nuestro corazón. El Señor te ha puesto ese llamado. Entonces, id. Y dice, y hacer discípulos. Bueno, ¿y cómo hago discípulos? Enseñándoles la palabra, mi testimonio. Hay varias formas de enseñar, como lo dije anteriormente, palabra, testimonio, el mensaje. Así que primero que nada, sentir el llamado ya lo tienes. Ahora, ir y hacer discípulos, pero para hacer discípulos hay que enseñarles. Ojo, y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, pero recordemos, ¿qué es lo que es el bautismo? Enseñar a las personas que yo no quiero ser el de la vida anterior, quiero tener una vida nueva, ¿cierto? Y muchas veces eso no convoca un sentimiento, porque nosotros no estamos hechos de emociones, estamos hechos de decisiones, ¿cierto? Y el decidir amar a Cristo es tomar una decisión fuerte. Es por eso que nosotros tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que ellos crean, para que ellos vean que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Tienen que hacer esa confesión de fe. Y en realidad van a llegar todas las promesas. Recordad lo que dice Jesucristo, alejado de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a esas personas cómo tienen que amar, cómo tienen que querer, cómo tienen que comprender la palabra que Jesucristo habló para nuestra vida. Y también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Si les estoy enseñando todas las cosas que el Señor ha mandado, es porque también estoy leyendo, es porque también me estoy instruyendo y estoy estudiando la palabra. Así que es muy importante ir a la palabra, ir a estudiar. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En el libro de Juan, dijo, escudriñad las Escrituras porque ya dan testimonio de mí. Lo dijo Jesucristo, hay que hacerlo. Bueno, nuestra misión como evangelista es muy importante, es expandir el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas, con el objetivo de llevar el mensaje de amor, el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, de comprensión, atención, sanidad, liberación, exhortación, todo, mis amados hermanos. Y nuestra visión, objetivos a corto plazo, bueno, salir a evangelizar a lugares, ¿cierto? Evangelizar en nuestro propio hogar, en nuestro propio trabajo. Y bueno, y llevar el evangelio del reino a todas las personas. ¿Pero qué es evangelizar? Evangelismo significa el buen mensaje. Entonces, en griego, y evangelismo es el buen mensaje de los evangelios que relata la vida de nuestro Señor Jesucristo para conocimiento espiritual y la forma como vivió Él en pos de nuestro Dios. Entonces esto nos da una gran comprensión, si leemos los evangelios, de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Recordemos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:11, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Es por eso
que cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia, nuestra vida tiene que ser transformada, no puede ser la misma. Y es por eso que nosotros debemos llevar todo ese mensaje a las personas y explicarles con testimonio, evangelizándolas, ¿cierto? Contándole un poquito de nosotros. Nosotros éramos de una forma, conocimos a Jesucristo y cambió todo para bien. Todo lo malo, toda la pena, la tristeza, la amargura se fue. En nuestro Señor Jesucristo somos personas nuevas, transformadas, renovadas. Es por eso que hay que llevar ese evangelio, porque muchas personas no creen en eso. Creen que esto es un simple mensaje y no es así. La palabra del Señor tiene poder. Bueno, nuestro plan, ¿cierto? Para entender los propósitos de nuestro Señor Jesús debemos recurrir al Nuevo Testamento, y en especial a los Evangelios, ya que son los relatos más puntuales que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. En los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos ver un contexto completo, puntual, de cómo nosotros tenemos también que ser, como ser imitadores de Él, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Recordemos que en Lucas 1, 2 y 3, en Juan 20, del 30 al 31, del 21 al 24, y en 1 Juan 1, 1, dieron testimonio, ¿cierto?, de Jesús, en la cual lo llevaron los evangelios. Bueno, también en nuestro plan los evangelios se escribieron para narrar y presentar la vida de Jesús, su niñez, su adolescencia, adultez, enseñanza, milagros, muerte y resurrección. Esto nos revela cómo vivió Cristo y cómo nos enseña a vivir. Los evangelios nos enseñan a cómo poder seguir las huellas del Maestro y constituyen el mejor libro de evangelización. Recordemos que en Lucas 2:40 relata la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, sí, pero Jesucristo nació y después apareció a los 30 años. Y no, en Lucas 2:40 nos puede decir sobre la niñez de nuestro Señor Jesucristo, y en la adolescencia en Lucas 2:52, y lo vamos a ver inmediatamente para despejar dudas. Siempre hay que predicar, siempre hay que evangelizar, siempre hay que dar una palabra de acuerdo a la palabra de Dios. Eso nos da testimonio de que la palabra es veraz, es cierta y poderosa. Bueno, Lucas 2:40, en su niñez dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño se iba creciendo y se iba fortaleciendo en el Espíritu Santo, se llenaba de sabiduría. Él escuchaba, él trataba de comprender lo que era la palabra, ¿cierto?, la Escritura. Y en el 2:52, su adolescencia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Recordemos, crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, o sea, leía la Torá, la leía, y también leía a los profetas, ¿cierto? Y hacía la palabra por obra. Entonces, si nuestro amado Jesucristo hizo todo eso, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No hay excusa para hacer lo contrario. También cabe señalar que lo que escribieron los evangelios no solo vieron la verdad, sino que la verdad los cambió, y al escribir destacan lo que más influenció en ellos y en otros para que dejaran todo. Recordemos que Pedro era pescador, Mateo era un cobrador de impuestos, Tomás era el celote, como lo dije en una de las clases, era así un tipo celote, era una clase social en la cual eran como los comunistas, ¿cierto? Bien agresivos, bien apasionados por las cosas. Lucas era médico, y cuando Jesucristo envió a los 70 quizás también tenían sus trabajos, tenían su familia, pero ojo, todo lo dejaron todo por seguir a Jesucristo. Es así como nosotros tenemos que hacerlo. No quiero decir que ustedes dejen su trabajo, no, pero si tienes un llamado, dedícate al llamado, esfuérzate por ese llamado, da el 100% a tu llamado, así como lo hicieron los apóstoles y también lo que los siguieron después. Cristo fue un ejemplo perfecto de seguir. A través del Espíritu Santo que mora y fluye en nuestras vidas, sabemos que en Jesucristo tenemos al Maestro perfecto. Nunca cometió un error, lo pueden ver en 1 Pedro 2, 21 y 22 hasta el 23. Siempre supo hacer lo correcto, lo podemos ver en Isaías 53, 9. Fue tentado como nosotros, Lucas 4, del 1 al 13. De igual forma compartió nuestra vida, Marcos 8, del 1 al 10, 1 y 10. Tenía que orar, Juan 17, 1 al 26, también lo podemos ver en Mateo 14, 2 y 13. Tenía que ayunar, Mateo 4, del 1 al 11. Los deseos de la carne no tuvieron supremacía en él, Mateo 9, del 9 al 13. Su objetivo era claro y preciso, Juan 7, del 1 al 9. Siendo Dios, vivió entre los seres humanos,
Mateo 11, 25 y 30. Entonces, los evangelios y la palabra, en realidad, la palabra en completa nos da una mayor cantidad de información de cómo Jesucristo, siendo Dios aquí en la tierra, también era hombre y también hizo lo mismo que nosotros. Recordemos, nunca cometió un error y los errores estuvieron a la puerta de él, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba siempre pegado al Padre, siempre supo hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque oraba todos los días, mínimo una hora, estaba orando, era el primero en levantarse y el último en acostarse, siempre orando, siempre buscando la presencia del Señor, siempre buscando la palabra del Padre. Es por eso que si uno hace caso a Dios y está en su voluntad, nunca vamos a errar. Pero muchas veces hacemos lo incorrecto, siempre nuestra voluntad, siempre nuestra carne primero, siempre nuestros deseos, y al último Dios. No, entonces vamos a errar. Fue tentado como nosotros. Recordemos que Satanás lo tentó muchas veces, pero como dijo Jesucristo, y todos lo sabemos, escrito está. Entonces Jesucristo lo reprendió con la palabra. Si no sabemos palabra, no podemos reprender al demonio, no podemos reprender al enemigo. Tenía que orar. Bueno, ya lo dijimos, oraba mucho nuestro Señor Jesucristo para que bajaran, ¿cierto? No los proyectos, ¿cómo lo puedo decir? Los diseños de Dios acá en la tierra a través de Él. Entonces tenía que orar mucho, qué es lo que iba a suceder, qué es lo que tenía que hacer, cuál era la voluntad del Padre para ese día, y así es lo que tenemos que hacer nosotros. Ayunaba, Jesucristo ayunaba. ¿Cuántos de nosotros ayunan? No cuando lo imponen, sino que por voluntad propia. Los deseos de la carne no tuvieron supremacía en él. ¿Cuántas veces nuestra carne no supera a nuestro espíritu? Como dice la palabra, el espíritu de la verdad quiere, pero la carne es débil. Entonces nosotros debemos ser más espíritu que carne. Debemos estar más sometidos al espíritu que a la carne. Su objetivo era claro y preciso. Nuestro objetivo es claro, nuestro objetivo es preciso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un objetivo claro, vamos en pos de ello, 100%. Es por eso que este taller es muy, muy importante. Conversa con Dios, dile si en realidad este taller, dile si en realidad este llamado de evangelismo es lo que es en tu vida, es lo que te completa, es lo que te llena, es lo que Él te ha enviado como misión. Bueno, y siendo Dios vivió con nosotros, ¿cierto? Y nos dio tarea porque Él hizo todo lo que tenía que hacer un ser humano. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Si Él lo pudo hacer siendo hombre, nosotros igual lo podemos hacer. Propósito claro. Él tenía un propósito claro que fue salvar al mundo. Lo podemos ver en Juan 4:42 y también lo podemos ver en Marcos 10:45. Al contrario de nuestra forma de pensar, ¿cierto? En la muerte de Jesucristo no existía distinción por las almas. O sea, no existía distinción de raza, de cultura, de estatus económico. Para Jesucristo todos éramos iguales. Todos éramos iguales. Igual de pecadores que necesitamos la vida eterna, necesitamos salvación, necesitamos liberación, necesitamos ser sanados de muchas raíces de amargura, de enfermedades, igual que hoy. Todo su propósito se dirigía a redimir al mundo para Dios. Fue su total conducta a cada paso que dio con ese fin. En ningún momento Jesús perdió su vista de su objetivo. Es por eso que es importante aprender la forma como nuestro Salvador realizó su propósito, y lo podemos ver en Lucas 2:49. Dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Recordemos que esa frase es cuando Jesucristo se había perdido de María y de José, de sus padres. Y no se perdió un día, no se perdió 2 horas, se perdió muchos días. Y lo fueron a encontrar al templo. Y que dijo, ¿por qué me buscáis? Si sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar. Entonces, así tiene que ser nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre, ¿cierto? Haciendo su voluntad. Y para hacer la voluntad de nuestro Señor, para saber su voluntad, orar, ayunar y leer palabra. La selección, el llamado, cuando el Señor pone eso en tu corazón, pone esa presencia, pone ese llamado, pone esas ganas, esa motivación, pone eso que te da vuelta ese corazón y te lo exprime y te dice, anda, cuando te envía, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo es una invitación personal a cada uno de los apóstoles para que lo siguieran. No tan solo los apóstoles, sino los que los siguieron después. Jesucristo, al realizar la invitación, inmediatamente los apóstoles fueron conmovidos por el Espíritu Santo al sentir llamado en sus corazones. En Marcos
Dice en Marcos 3, del 3 al 19, hay una palabra clave que dice, a los que Él quiso, ¿cierto? En Mateo 10, del 1 al 4, dice, llamando, esa es la palabra clave. En Lucas 6, 13 dice, la palabra clave, escogió y llamó. Es por eso, mis amados hermanos, Él te quiso llamar, te está llamando y te escogió y te llamó. O sea, qué movimiento más precioso, qué situación más preciosa. Y muchas veces nosotros tenemos adversidades, muchos de nosotros tenemos problemas, las presiones de la vida, y la palabra dice que eso siempre iba a estar. Pero recordemos que alguien te llamó, alguien te escogió, y es ahí donde nosotros debemos tener nuestro propósito claro, ¿cierto? Donde debemos dejarlo todo y seguir en pos de ese llamado. Dejarlo todo, recordemos, no estoy diciendo que dejen sus trabajos, solamente estoy diciendo que dejen todo eso, lo que Satanás ha puesto en tu mente, esas las presiones de la vida, los momentos adversos, déjalo a un lado, no llorar sobre la leche derramada, sino que seguir en pos de lo que Cristo ha puesto en tu corazón. Ese llamado, ¿cierto? Recordar que te escogió porque sabe de tus capacidades. Y lo podemos ver en Romanos 8:15, que nos da un espíritu de adopción. Él te escoge, ¿cierto? Como siempre lo hemos dicho, cuando uno va a un centro para adoptar a alguien, uno escoge al bebé, pues escoge al niño. Así es como Dios te escogió a ti. Por eso nos da un espíritu de adopción, porque Él te escogió. No fue al azar, ni tampoco fue por unas cosas de la vida. Él te escogió porque sabe que en ti hay unas características que le sirven para atraer a muchas personas a su nombre, a su amor, a su vida, a su restauración, a la vida eterna. Así que no te mires en menos y pon el 100% de este llamado para la obra. También una característica de un evangelista era como los apóstoles, hombres ansiosos de aprender. Cada persona que Jesucristo ha llamado para la evangelización posee características y temperamentos diferentes, con problemas igual que todos, que representan lo del mundo. Sin embargo, tenía el mismo denominador común. Todos tenían un corazón moldeable, en Hechos 4:13, y lo podemos ver, que dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo hemos dicho muchas veces, decían, las personas sabían quién era Pedro y Juan, eran pescadores, personas sin letras y del vulgo, sin letras, sin educación y del vulgo del pueblo. Recordemos que habían dos clases sociales, los que tenían dinero y los que no tenían. También había una clase media, pero esa clase media estaba mucho más arriba o por encima de la clase del estatus social pobre. Los que eran pobres eran muy pobres, y Pedro y Juan eran muy pobres, como la mayoría de los pescadores. Pero la gente se maravillaba, decía acá, porque lo escuchaban hablar con denuedo una convicción tremenda. ¿Y por qué decían que, y por qué reconocían? Porque habían estado al lado de Jesucristo, porque habían transformado sus vidas. Entonces, cuando tú transformes tu vida, cuando nosotros transformemos nuestras vidas, la gente va a reconocer que somos seguidores de Cristo, va a reconocer que somos discípulos, va a reconocer que somos hijos de Dios, y la gente se va a acercar sola. El Señor puede usar a cualquiera y transformar a quien sea. Lo podemos ver en 1 Corintios 1:28 y lo vamos a ver. 1 Corintios 1:28, que dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Bastante claro, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros estábamos muertos en pecados? Muchos. Y éramos lo vil del mundo y lo menospreciado muchas veces, con problemas, con defectos, con falencias. Pero el Señor nos escogió y nos transformó. ¿Por qué? Para deshacer lo que es con lo que no es. Bonito, ¿cierto? Bueno, hay que sentirse muy alegre y muy contento de que el Señor te escogió, te llamó para hacer una tarea muy importante, llevar su palabra. La necesidad de ser transformado. Las personas del mundo no pueden ser, las personas del mundo no pueden ser impactadas por los evangelistas si en ellos no existe una transformación por medio del Espíritu Santo. Y solo se puede ser transformado a medida que nos dejemos moldear por las manos del Maestro. Lamentaciones 4:2, ¿cierto? En la mano del alfarero. ¿Por qué se dice esto? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a evangelizar y en realidad no hay una transformación en tu corazón del Espíritu Santo,
Tú no vas a impactar a nadie, puedes ir con la mejor palabra y siempre van a ser, como dice ahí, sonido que retumba, ¿cierto? No es así, porque una persona llena del Espíritu Santo puede ir con un mensaje solamente pequeño o solamente puede decir Jesucristo te ama y esa persona va a caer, va a transformar su vida y va a empezar a caminar. Es por eso que nosotros como evangelistas, si no estás lleno del Espíritu Santo, si no hay una transformación en tu vida, no hablo que seamos perfectos, tratar de ser lo más íntegro, tratar de ir caminando por las mismas huellas de Jesucristo. Recordemos que muchas veces hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, que van, apoyan, adoran, trabajan en la obra, pero no han sido transformados, porque muchas veces vuelven a hacerlo, son los mismos. Es una capa, es un disfraz que tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces son más carnes que espíritu. Entonces hay que revisarnos, hay que chequearnos todos los días nuestro corazón, cómo nos hemos comportado. Ir a pedir perdón al Padre y si le hemos hecho daño a alguien, tanto sea un hermano del ministerio o alguien, no sé, un amigo o cualquier persona, hay que pedirle disculpas. No descuidar al pueblo. Jesucristo nos enseñó que predicó sin cansancio la palabra de Dios, los alimentó cuando tuvieron hambre, sanó a enfermos, echó fuera demonios, bendijo a los niños, pasó días ministrando y dedicado a servir en las necesidades de las personas hasta el punto que no tenía tiempo para comer. Lo recordamos en Marcos 6:31, ¿cierto? Empezó a trabajar en la obra desde la mañana hasta muy tarde de la noche y no había ni siquiera comido. Y lo podemos ver en Marcos 6:31. Las personas cuando caminan sin orientación, sin el cuidado apropiado o sin pastor que los guíe y aconseje son como ovejas desvalidas. Son presa fácil para caer en la contaminación de dioses falsos. Lo podemos ver en Marcos 6:34, Mateo 9:36 y 14:14. Es por eso, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que ser una guía para ellos, enseñarles a ser discípulos, ir. Es por eso que cuando el Señor te dice, ir, he puesto el llamado en tu corazón, no solamente hay que pescar nuestras cosas, nuestras mochilas e ir. No. Tiene que haber una preparación. Ese ir es un llamado. Y ese llamado también es como un llamado de atención. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que empezar a formar ese plan, ¿cierto?, en mi vida para evangelizar de la mejor forma? No es tomar las cosas ahí. Recordemos que muchas veces el Señor dice, tú vas a ser pastor, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser apóstol, profeta, maestro, qué sé yo. Pero no quiere que no tiene que ser el mismo día. El Señor te está avisando para que tú te empieces a preparar. Para cuando llegue el momento, Él te va a enviar. Jesucristo permaneció con ellos. Jesucristo fue muy sabio y certero al indicar que antes que las personas fueran a predicar y a ministrar, tenían que estar con Él. Lo podemos ver en Mateo 4:19, Marcos 1:17 y Lucas 5:10. ¿Por qué fue muy certero y sabio Jesucristo? Porque los apóstoles observaron a Jesucristo en todo lo que hacía. En todo. Entonces había una referencia, había un punto a seguir, había un ejemplo. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. Es por eso que es necesario leer. Es muy necesario leer y escuchar, comprender, sumergirse en la palabra de Dios. En su presencia, la intimidad, la oración, el ayuno, la adoración, congregarse, la obediencia, negarse a sí mismo. Y es muy importante, eso está en Mateo 28:20, negarse a sí mismo. Es una tarea, una de las más difíciles, pero la más preciosa cuando uno logra pasar la prueba. Invertir en la formación. El edificar hombres y mujeres no es así de fácil. Al contrario, se requiere de constante atención personal, similar a la que tiene un padre con su hijo. Es evidente que tal obra implica el sacrificio de la satisfacción personal y la complacencia personal. Jesucristo nos enseña que cualquiera que sea la estrategia de la evangelización que uno cumple, debe tomar como una base de preocupación personal por aquellos que han sido liberados de las garras del enemigo. Hay que llenar vacíos, no hay nada que sustituya el invertir tiempo con las personas. El invertir tiempo con las personas, mis hermanos, nos sirve mucho, ya que podemos conocer su intimidad, sus sentimientos, sus miedos, sus dudas, su alegría y sus errores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando invertir tiempo en la formación, primero que nada, muchas veces tenemos que hacer sacrificios personales. ¿Qué quiere decir? Nuestra satisfacción personal, la complacencia personal, muchas veces la tenemos que dejar de lado por ir en pos del necesitado. Y para eso también hay que estar orando, hay que estar ayunando, hay que estar adorando, hay que estar en pleno contacto con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con el Espíritu Santo. Hay que estar en su presencia. Y bueno, hay que llenar vacíos, como dice ahí, invertir tiempo en la formación.
Cuando uno conoce a una persona que necesita, hay que estar orando por la persona, hay que estar preguntándole a la persona cómo está, hay que guiarla muchas veces, pero todo eso tiene que ser bajo la palabra de Dios. Camino a la cruz. Bueno, seguir las pisadas de Jesús es precioso, pero a la vez es exigente, es una aceptación de nuestro corazón, pero significa una entrega completa a Cristo. No pueden haber muchas lealtades. No pueden haber otras lealtades, como la idolatría. Nadie puede servir a dos dioses, eso lo podemos ver en Lucas 16:13. Debe haber una negación, una separación al pecado de los malos hábitos, la vieja manera de vivir y pensar, los placeres del mundo, lo podemos ver en Lucas 6, del 20 al 49. Y el conocer de corazón a Jesús y saber lo que quiere para nosotros nos lleva a ese cambio de conducta que muchas veces parece imposible, Mateo 5:48. Y el amor debe manifestarse en obediencia a Jesús, Juan 14, 21 al 23. Y ese sí lo quiero leer. Juan 14, 21 y 23. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces tenemos que guardar todos los mandamientos que dijo Jesucristo. Leer los evangelios, leer su palabra completa. Jesucristo leía todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas. Entonces tenemos que estar también conscientes de eso. Que muchas veces para enseñarle a las personas, para tener un conocimiento acabado, debemos de estudiar, debemos de sumergirnos en la palabra. O si no, vamos a ser como timba lo que resuena, ¿cierto? Vamos a ser de muy buenas intenciones, y el mundo está lleno de buenas intenciones. Tenemos que accionar. Recordar, el camino a la cruz es exigente. Dios no pide mucho, Dios lo pide todo. Así que ojo con eso. Recordemos que toda la persecución viene acompañada por la bendición de Dios, ¿cierto? Y lo podemos ver también en... No, me voy a saltar eso. Y el camino a la cruz, eso es lo que estamos viendo, es negarse a nosotros mismos, negarse a uno mismo, empezar a cambiar nuestra vida, empezar a llevar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra boca, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en todo lugar. Expresar el amor a las personas, Mateo 25, del 35 al 46. La cruz tiene el amor en la negación personal voluntaria a favor de los otros. Voluntaria, nadie te obliga. Tú tomas la decisión, recordemos. No es emoción, es decisión. Lo podemos ver en Marcos 8, del 34 al 38, Marcos 10, del 32 al 45. También lo podemos ver en Mateo 16, 24 al 26 y 20, del 17 al 28. Lucas 9, 23 al 25. En Juan 12, 25 y 26 y 13, del 1 al 20. El camino a la cruz. También siguiendo con el camino a la cruz. La enseñanza es dura, no muchos pueden recibirla, mucho menos guardarla en su corazón y aplicarla. Muchos quieren ser parte de los caminos del Señor, pero cuando el Señor comienza a redarguir y a exhortar sobre el verdadero sendero celestial para su morada, muchos se apartan del camino, porque no quieren hacer el sacrificio del esfuerzo para alcanzarlo. Lo podemos ver en Juan 6, 25 al 59, ¿cierto? En Mateo 19, del 16 al 30, Juan 6, 60, el Señor nos enseña que si queremos servir hay que pagar el precio. Y en Juan 6:60 dice, Señor, dura es tu palabra, ¿cierto? ¿Quién la puede seguir? ¿Quién la puede seguir? Los que son transformados de corazón. ¿Quién la puede seguir? Los que son más espíritus que carne. ¿Quién la puede seguir? Los que son maduros en la palabra, los que son maduros en el espíritu. ¿Quién la puede seguir? Los que en realidad dicen, no, el Señor me llamó y yo sigo en pos de ello. Muchas veces no veo y no siento nada, pero yo creo. El creer es poder, y la palabra lo dice, para el que cree todo le es posible. ¿Por qué muchos no pueden recibir esta palabra o porque es muy dura? No muchos la pueden guardar en su corazón y aplicarla, porque recordemos que también hay personas, hermanos en Cristo, que viven de las emociones. Hay personas que les gusta querer hacer más de lo que el Señor le ha pedido. ¿Por qué? El Señor conoce tus capacidades y sabes que puedes dar más aún. Pero hay muchos cristianos que muchas veces quieren hacer muchas cosas, pero el Señor no los ha enviado. ¿Por qué? Porque les falta madurar en la palabra, les falta madurar en el espíritu, y pueden llevar 3, 4, 5, 10 años y caen los errores básicos. El problema no es caer, el problema es caer en los errores básicos de un principiante. Y recordemos que nosotros tenemos que comer comida sólida,
¿cierto? Y no comida de bebé. Entonces, por eso tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a estudiar la palabra, tenemos que sumergirnos en lo que son los asuntos del Padre, como lo salió en Lucas, ¿cierto? En el libro de Lucas 2:40. El TOA, ¿cierto? Había un título que decía TOA, testimonio, obediencia y aprendizaje. El testimonio es muy importante, ya que Jesús hace comprender la necesidad de la abnegación propia. De esta forma nos hace entender que el amor más grande es el servicio a Dios. Lo podemos ver en Juan 17:20. La obediencia a Jesucristo esperó que los hombres con quien Él estaba le obedecieran y que debían ser leales. Una persona obediente a Dios es llamada discípulo, que quiere decir aprendiz o alumno del Maestro. Por supuesto que esta invitación inicial implicaba un fuerte llamamiento a la fe en la persona de Cristo y obediencia en su palabra. Recordemos, el testimonio es muy importante. Puedo profetizar la mejor palabra, puedo ser el mejor pastor, puedo ser el mejor evangelista, el mejor maestro, el mejor apóstol. Pero si mi testimonio dice lo contrario, ¿cierto? No soy un ejemplo de ser un hijo de Dios. Y lamentablemente, para las personas que no conocen de la palabra, lo primero entra por la vista, ¿cierto? Y recordar que somos embajadores del cielo acá en la tierra, y eso lo están viendo ellos. Y más aún, si vamos a hablar y vamos a dar mal testimonio con personas que sí conocen la palabra, totalmente adverso, totalmente peor todavía nuestro fracaso. Nuestro testimonio tiene que estar intacto, ¿cierto? Lo más íntegro posible. La obediencia, tenemos que ser obedientes en todo momento. Muchas veces hay personas que llevan 10, 15, 20 años, los años que quieran, o un mes, y no son ni siquiera obedientes. La obediencia también es sujeción. La obediencia es un temor a Dios, es una característica de un hijo de Dios. Hay que tener cuidado con eso y aprenderlo de inmediato. Nadie cree en alguien en quien no confía, ni toma un paso de fe si no está dispuesto a obedecer quien lo llamó. 2 Timoteo 1:12, Mateo 11:29. Aprendizaje. En Jesucristo nos inculcó a sus discípulos a dedicar sus vidas en una doctrina. Disculpen, en el aprendizaje Jesucristo no inculcó a sus discípulos a dedicar sus vidas en una doctrina, sino más bien a una persona que era la doctrina a Jesucristo. Entonces no les dijo, tienen que velar bajo esa doctrina, no, tienen que velar bajo mi doctrina, que soy yo, Jesucristo. Era el ejemplo a seguir. El continuar en su palabra podían conocer la verdad. Juan 8, 31 y 32. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Mateo 16, 23. Marcos 8, 33. Seguimos con el TOA, ¿cierto? Testimonio, obediencia y aprendizaje. Nadie sabe mejor que Jesús que las fuerzas satánicas de las tinieblas estaban bien organizadas. Todos sabemos que las fuerzas satánicas están muy bien organizadas. Y están bien organizadas en contra de Jesucristo y en contra de los cristianos. Y bien equipadas para hacer poco efectivo cualquier esfuerzo evangelístico. O sea, van a venir